Muy buenas tardes a todos los asistentes. En nombre del señor gobernador, doctor John Rojas, la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, doctora Diana Paola Rosero, y el rector de la Universidad de Nariño, doctor Carlos Solarte Portilla, reciban un cordial saludo al plan de capacitación y actualización de la pandemia. Continuamos en este esfuerzo conjunto técnico-científico de apoyo a la pandemia del Instituto Departamental de Salud. En esta ya tercera semana, vamos arrancando la tercera semana en el que diferentes profesionales de diferentes sociedades científicas y como el día de hoy, a través de los profesionales de las diferentes dimensiones de salud pública del Instituto Departamental de Salud, buscamos generar este proceso de formación orientado a coadyuvar en la prevención de la infección, la oportuna detección, notificación y manejo de los casos, y así optimizar la respuesta durante la fase de mitigación en la región. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Vela Santa Cruz. Él es médico epidemiólogo de la Oficina de Epidemiología del Instituto Departamental de Salud de Nariño. De igual manera, saludar al doctor Mauricio Casas, docente de la Facultad de Salud de la Universidad de Nariño, quien nos acompaña también en la tarde de hoy, así como a todo el personal de salud que se conecta a través de la plataforma Zoom, el fanpage del Instituto Departamental de Salud de Nariño y el canal de YouTube Telepasto de la Universidad de Nariño en todo el departamento. Finalmente, saludar al equipo de la Dirección de Información y Tecnología de la Universidad de Nariño y al equipo de comunicaciones del Instituto Departamental de Salud, quienes dan el soporte técnico a esta transmisión. Recuerden que la presentación tendrá una duración de 1 hora y posteriormente tendremos 15 minutos de preguntas. Les recordamos dejar estas preguntas tanto en el chat de la plataforma Zoom como en los comentarios de la transmisión de Facebook Live, y nosotros junto con el doctor Casas estaremos haciendo recopilación de las preguntas para hacerlas al final de la presentación del doctor Vela. De igual manera, recuerden que en el canal de YouTube del Instituto Departamental de Salud de Nariño podrán encontrar las 17 sesiones para su réplica con los compañeros que no pudieron estar en la tarde de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias a todos nuevamente y me permito dar la palabra al doctor Juan Carlos Vela Santa Cruz con su presentación Vigilancia Epidemiológica y de Salud Pública durante la pandemia. Doctor Vela, bienvenido y muy buenas tardes. Doctor Juan Carlos, deme un momento, por favor. Vamos a iniciar su micrófono. Regálame un segundo, por favor. Nuevamente, ingeniero, por favor, me ayuda un momento. Regálame un momentico, por favor, doctor Juan Carlos. Estamos arreglando un inconveniente aquí técnico. Ingeniero Juan Carlos Castillo, ¿me puede activar el micrófono del doctor Vela, por favor? Doctor Vela, a su izquierda está el micrófono en su pantalla. Listo, ahí Perfecto, estamos. lo escucho. Listo. Sí. Bienvenido, doctor Juan Carlos. El auditorio es de usted. Ya contamos con personal de la salud conectado desde los 64 municipios en la plataforma Zoom. Y de igual manera tenemos compañeros conectados a través de la plataforma Facebook. Entonces, doctor Juan Carlos, le cedo a usted la palabra, el auditorio es de usted y muchísimas gracias por su apoyo en esta tarde. Gracias, muy amables. Muy amables a usted, Tomás, al doctor Mauricio Casas, a Juan Carlos Castillo y a todo el equipo técnico que nos permite acercarnos pues a todos para comentarles un poco este tema de vigilancia epidemiológica. Quisiera poner la pantalla ya. Aquí está. Perfecto. Espero me estén viendo. Regresemos un poquito. Quisiera compartir la imagen con todos. Este es.
Ahí está, compartir pantalla. Compartir. Perfecto. Listo, doctor, tenemos su pantalla. Ok, la voy a poner en grande. Ahí, ¿cierto? Ahí estamos bien. Sí, perfecto, doctor. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su asistencia a esta reunión. Quiero comentarles que toda esta información está en los documentos técnicos del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. Ahí pueden encontrar prácticamente lo que les voy a comentar y obviamente vamos a hacer un resumen porque el documento es bastante largo o son varios documentos bastante amplios. Quisiera empezar por este comentario que me parece prudente en el sentido que ya les voy a explicar. Miren, durante la pandemia de COVID, la ciencia está en un continuo aprendizaje y desaprendizaje. Lo que soy puede no ser lo que fue ayer y tampoco puede ser lo que sea mañana. Eso de aprendizaje y desaprendizaje lo vivimos lo hemos estado viviendo con muchas epidemias, con H1N1, también fue nuevo, lo vivimos con cólera, los que tuvieron la oportunidad de aprender y desaprender con cólera hace muchos años, con Zika, con chikungunya, etc. Y miren ustedes en esta parte, miren, llevamos 10 versiones del instructivo para vigilancia en salud pública. En estos 4 meses ha habido modificaciones permanentes. Estamos en un continuo cambio. De hecho, nos informaron que exactamente el día de hoy están revisando ya la versión número 11. Así que lo que yo le estoy diciendo en estos momentos seguramente puede tener algunas modificaciones desde que se publique la nueva versión. Seguramente es mañana o pasado. Entonces, quería empezar por esto porque la gente sigue preguntando todavía referente a en qué fase, ¿sí?, de la epidemia está el departamento de Nariño. Miren ustedes, ya tuvimos una fase de preparación, el país, ¿cierto? Una fase de contención y el país pasó a una fase de mitigación, pero no todo el país, solo algunas partes del país. No todos los departamentos, sino alguna parte del departamento. ¿Cuándo se llega a la fase de mitigación? Pues cuando se pierde la identificación del 100% de los casos, ¿sí?, de la cadena epidemiológica. Cuando usted hace una investigación de campo e identifica el nexo epidemiológico, en el primero el caso positivo, luego en el segundo contacto, en el tercero, hasta ahí perfecto. Pero llega un punto en que no se va a poder identificar los casos. Cuando esos casos no se pueden identificar su nexo, cuando el 10% de los casos no se identifica, entonces decimos que pasa a fase de mitigación. Cuando estábamos en el 24 de marzo, que fue el primer caso en Ipiales, pues lo teníamos identificado y los siguientes casos identificados. En ese momento podíamos decir que estábamos en fase de contención, ¿sí? Pero llegó un momento en que se perdieron. Se perdió el nexo en algunos casos. En este momento, en el departamento de Nariño, el 22.6% de los 93 casos que llevamos registrados no se ha podido identificar dónde se infectaron. En ese sentido, podemos decir que el departamento de Nariño está en fase de mitigación, pero no todo el departamento de Nariño. Hay municipios que obviamente no se presentan en todos los casos a la vez. En todos los municipios hay municipios que no tienen todavía casos registrados. Muy bien. El otro tema es esta pirámide que ustedes conocen, lo que tratamos de aplanar la curva, la pirámide de esta curva, lo que tratamos de aplanar con nuestras actividades. Y simplemente se refiere a que si en esta parte azul nosotros tenemos 300 casos, ¿sí?,
de COVID identificados, y especialmente los que son hospitalizados, pero especialmente 300 casos, pues es más fácil atender los 300 casos en esta parte, o sea, en aplanar la curva y atenderlos en 3 meses, que atender los 300 casos en un mes. Me refiero a cuidados intensivos. Aquí se está midiendo la capacidad del sistema de salud. Hay muchas interpretaciones de la curva epidemiológica, sobre todo dependiendo de la información que usted tenga. ¿Sí? Es posible que Colombia esté en este punto, por aquí por donde va el puntero. ¿Sí? Así va la curva. Eso no quiere decir seguramente que estamos muy bien. Puede ser también que las proyecciones que se hicieron pues no estuvieron muy bien hechas. Es difícil hacer proyecciones de repente con pocos casos y rápidamente. Ahorita hacer proyecciones pues por cientos de casos puede ser más fácil. Pero cuando hicimos las proyecciones, o se hicieron proyecciones para Colombia, se hicieron con muy poquitos casos. Bueno, continuemos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la vigilancia epidemiológica dentro de este mare magnum, digamos, de información y de actividades? Mire, aquí estamos tratando de aplanar la curva y tratar de evitar que se produzcan más casos. Entonces, tenemos medidas no farmacológicas, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, y la última, la cuarentena, aparte de otras pues que tenemos aquí. También tenemos otras medidas no farmacológicas, medicamentos, ¿sí? Remdesivir y otros que están en investigación, y vacunas, que ustedes saben no pueden llegar sino en 10, 12, 18 meses. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué nos queda entonces? ¿Sí? Utilizar todas estas medidas, pero adicionalmente cortar la cadena de transmisión epidemiológica. Esa es nuestra misión desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que queremos? Cortando esa cadena de transmisión, ahorita ustedes saben que tenemos una tasa o un número básico de reproducción, y ese número de reproducción básico está, creo que ahorita ya no está en 2.5, que fue cuando empezamos, está en 2.8, y por eso puede ser que esto va bajando. Pero lo que queremos es llegar a una tasa de reproducción al menos de 1. O sea, bajar de 2.5, de 3, ¿sí? A 1. O sea, que una persona infecte solo a una y no esa persona infecte a 3. Entonces vamos a pasar de un periodo epidémico a un estado o a un periodo endémico. Esperamos llegar a esto hasta que lleguen pues las vacunas. Bueno, los objetivos de la vigilancia son claros, son los mismos que para cualquier otro evento. O sea, nuestro objetivo es detectar de manera oportuna los casos probables de COVID, caracterizar esos casos en persona, tiempo y lugar, y describir las características sociales, demográficas, clínicas, antecedentes epidemiológicos de los casos, y ayudados con el laboratorio, pues cortar esa cadena que hablamos epidemiológica. Antes de empezar ya con el tema, quería tocar cuál es nuestra situación por la que estamos pasando. Bueno, esta diapositiva es el mismo infograma que nosotros estamos sacando en horas de la noche. Este es de ayer. El infograma del día de hoy, pues lo empezamos a hacer por ahí a las 7, 8 de la noche, cuando hasta ese momento nos pueden estar llegando. A veces llegan información más tarde y ya no es posible meter. Pero bueno, entonces, en el mundo casi, pues, de acuerdo al dato de ayer, estábamos en 2.968.627. Seguramente, si consultamos cualquiera de los aplicativos que hay en este momento rondando, yo tengo coronavirus, por ejemplo, seguramente ya pasamos de los 3 millones. Hasta el día de ayer, confirmados en Colombia, 5.379.000, y confirmados en el departamento de Nariño,
93 casos. De esos 93 casos tenemos 18 recuperados. Lamentablemente han fallecido 6 personas. Y miren este dato, pequeñito aquí. Se han descartado 1.198. O sea que se han hecho incluso más porque hay algunas muestras pendientes. Se han hecho alrededor de 1.300 muestras en el departamento de Nariño. Se han hecho 1.300 exámenes de casos probables. Entonces, esta es la situación que tenemos. De todos estos 93, hay 62 que están guardando su cuarentena o aislamiento obligatorio de 14 días. ¿Sí? Hay 6 personas que están en hospitalización general. Hay una persona que está en UCI. Se han recuperado 18 casos y esperamos tener información para ir teniendo más recuperados. Seguramente ya hay más recuperados, sino que se nos demoran un poquito las muestras. Y ha fallecido, como les decía, 6. ¿Sí? ¿Cuántos seguimientos estamos haciendo? Miren ustedes, es tremendo. Se está haciendo 605 seguimientos, o hay 605 personas que se les está haciendo seguimiento bueno, quitémoslo las 18, porque estos 18 ya son recuperados, pero mientras no se han recuperado, estamos haciéndole a esas personas, en casa la mayoría, pues, el seguimiento, o sea, los contactos, ¿sí? De los 93, 59 casos son hombres, 34 casos son mujeres, pero esto va variando permanentemente, están haciéndose los cambios. Una información que regularmente nos piden es por qué el infograma tiene diferentes datos a los que saca el Instituto Nacional o los que saca la Gobernación, o de repente algunas ONG están empezando a sacar información. Bueno, la información con la que se llevan a este infograma es de 2 tipos. La primera son las muestras, el resultado de las muestras oficiales que nos envía el Instituto Nacional de Salud. Y en segundo, la segunda fuente son las muestras, los resultados oficiales del laboratorio del Instituto Departamental de Salud. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay muestras que las procesan en Bogotá y las llenan a las bases y las mandan. ¿Sí? A veces publican antes de que nos lleguen los resultados aquí, o en su defecto puede ser al revés, que nosotros publiquemos el infograma y los resultados todavía no los han verificado los nuestros en Bogotá. ¿Sí? Entonces, por eso hay una diferencia. Además, el Instituto Nacional de Salud contrató, por la gran cantidad de muestras que les ha llegado al instituto, pues contrató unos laboratorios, Compensar, etcétera, que también están procesando muestras que nos las envían. Entonces, hay varios tipos de fuentes que finalmente vamos a hacer los mismos. No vamos a inventar, nadie va a sacar ni aumentar casos. Son los que están registrados en un aplicativo que se llama SISmuestras, que es del Instituto Nacional. Entonces, es cuestión de tiempo, ¿sí? Que imaginemos que en este momento yo empiezo a hacer el infograma y que a las 8 de la noche lo tenga listo. Y llegan muestras a las 9. Esos casos no van a entrar. ¿Sí? Sin embargo, esos casos en el registro del Instituto Nacional ya los tienen. Pero en últimas, en cuestión de horas, pues esos números se van a equiparar. Lo que sí les puedo decir es que nosotros, los registros que hacemos, pues son de total confianza y son, digamos, los oficiales que existen. Muy bien. Entonces, empecemos a hablar un poquito ya de lo que es la vigilancia. Y nosotros para la vigilancia partimos de los casos probables. Por ahí empieza.
estos negritos de aquí, estos serían los casos probables. Y nosotros pasamos de los casos probables al caso confirmado. Entonces, ¿qué son esos casos probables? Como en toda investigación epidemiológica, en todo evento de carácter epidemiológico, hay que hacer una definición operativa de caso. Miren ustedes, para esto, para esas definiciones operativas, el Instituto Nacional hizo la definición de 5 tipos de casos, que ustedes los conocen, ¿cierto? Las personas que estamos en la vigilancia y que los ingresamos a las fichas clínico-epidemiológicas de COVID, como 348, 346 o 345. Entonces, hablemos de la primera definición operativa. Esta es la que con la que empezamos, ¿sí? Con la que empezamos la vigilancia. Creo que inicialmente fueron 3, luego 4, ahora llevamos ya 5 definiciones. O sea, en este momento se trata de un paciente, ¿sí? Y se mantiene la definición con fiebre de 38 grados, con tos, curso clínico inusual inesperado, deterioro repentino de su salud y con sintomatología conocida pues como ira grave inusitada. 348. Identifiquemos a este paciente que está hospitalizado, pero aparte de eso, obviamente debe tener un nexo epidemiológico, que es del que estábamos hablando. ¿Cuál es ese nexo? Este paciente con uno de los siguientes, ¿sí? Ese paciente tiene un historial de viaje a áreas con circulación de casos. ¿Cuáles son esas áreas? Pues en un momento se hablaba de países. En este momento ya se puede estar hablando de áreas de circulación de casos de enfermedad dentro de Colombia. ¿Sí? ¿Cuándo? En los 14 días anteriores al inicio de síntomas. 1. Segundo, con antecedentes de contacto estrecho, ya vamos a ver qué es exactamente un contacto estrecho, en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria aguda grave. O sea, esta persona, contacto estrecho, y ahora vemos lo que es. O tercero, se trata de un trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable de COVID. Estos son, es la primera definición. Segunda definición, veamos el muñequito, mires, prácticamente es la misma. ¿Y en qué nos cambia? Que este caso, ¿sí? No está hospitalizado. O sea, es el mismo anterior, pero no hospitalizado. O sea que tiene sintomatología leve. O sea, fiebre cuantificada de 38 grados, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, importantísima la odinofagia, y fatiga. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de fiebre cuantificada, es importante revisar exactamente que la persona no esté tomando antipiréticos, eso es claro. Ahora, esta persona también debe tener uno de los siguientes vínculos, digamos, o nexos epidemiológicos. Son los mismos: el historial de viaje, los antecedentes de contacto estrecho con una persona o un trabajador de la salud o del ámbito hospitalario con esa sintomatología. Y que haya estado, obviamente, con contacto con un paciente probable o confirmado. Vamos a la definición 3. Nuevamente regresamos al caso hospitalizado. Y recuerden ustedes que nosotros hacemos vigilancia de la infección respiratoria desde hace muchos años y actualmente o hasta hace poquito pues teníamos, igualmente sigue el hospital infantil y el hospital departamental como San Pedro, disculpen, como centinelas. Bueno, eso ya cambió, ya centinelas, a pesar de que ellos siguen centinelas, después, ahorita todos estamos metidos en el cuento de que somos centinelas, o sea que estamos vigilando, ¿sí?, a todos esos casos
sospechosos o probables de personas que llegan con infección respiratoria aguda grave, si tos, no mayor a 10 días y que son de manejo hospitalario. Estos ya podemos sospecharlos, especialmente en personas mayores de 60 años, ¿sí? Personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, ¿sí? Hipertensión, falla renal, VIH, autoinmunodeficiencias, cáncer, enfermedades autoinmunitarias, hipotiroidismo, que estén consumiendo corticoides, EPOC, malnutrición y fumadores. Y aquí hay un puntico clave que no está dentro de los protocolos, el estrés. Aquellas personas mayores de 60 años con estrés severo, es importante que lo revisemos porque el estrés pues baja la inmunidad. La definición 4 básicamente es aquellos casos de personas que fallecen, ¿cierto? Y que tenían una infección respiratoria aguda y no se les define la etiología, ¿sí? Entonces, a esas personas como casos probables, cuando no tienen etiología, cuando la etiología es desconocida en esas personas. Y la definición 5, ¿sí? Son los casos asintomáticos, o sea, esta persona, esta persona de negrita aquí de color pintada de negro, que tiene contacto, ¿sí? Que es una persona asintomática, pero tuvo contacto con una persona y en los 7 días posteriores a esa exposición no protegida no presenta síntomas, ¿sí? Esa es también un caso probable, muy parecido al de la definición 2, ¿sí? Muy bien. Obviamente, esta persona sin síntomas, ¿sí? El vínculo es que haya tenido contacto con una persona, obviamente, confirmada con COVID. Esas son las 5 definiciones que hasta ahora están de casos probables. Luego del caso probable pasamos que ya a la definición operativa de caso confirmado. ¿Sí? Por eso decía, la base de toda la vigilancia está en la identificación de los casos probables y sus contactos. Y después ya pasamos pues a los casos confirmados. ¿Cuáles son los casos confirmados? Pues son todos los casos probables, o sea, definición 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Que tengan una muestra, ¿sí? Confirmatoria, que en este momento es una PCR en tiempo real, y que además una ficha. No es suficiente la muestra. Sí, la muestra clínicamente puede estar ahí. Le hacen la muestra, perfecto, la persona salió positiva y no le hacen ficha. Existe ese paciente en ese hospital, ¿sí? Pero ese paciente no existe para el sistema. Si no tiene una ficha clínica epidemiológica, pues no va a existir para el sistema de vigilancia. Porque no ingresa, no podemos contabilizarlo, no sabemos si son hombres, mujeres, etc. Para ese hospital, para esa IPS, sí, perfecto, pero no. Entonces, la muestra directamente ligada a la ficha clínico-epidemiológica, ¿sí? En todos estos casos probables se debe diligenciar la ficha que genera una alerta inmediata. Y quiero recalcarles esto, por favor. A veces las personas apresuradamente toman la muestra, hacen esto y no hacen la ficha. O si la hacen, tampoco la cargan. Son los dos procesos. La dejan en físico y tampoco existe. Entonces, por favor, cuando se elabore y se toma una muestra, pues obviamente hay que hacer la ficha. O al revés, primero se hace la ficha y con la ficha se pide la muestra. Así es lo correcto. Con la ficha se pide la muestra. Bueno, aquí les había puesto pruebas rápidas porque en este momento pues estamos todos los casos confirmándolos
con PCR, pero seguramente en algún tiempo ya se empiecen a hacer pruebas serológicas. Pruebas rápidas. Después de eso, entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Ya pasamos por los casos probables, ya los tenemos confirmados, pero entonces ahora, ¿qué hacemos con esos casos confirmados? Pues no hay más. Todos esos casos, ¿sí? Sintomáticos o asintomáticos pasan a su cuarentena obligatoria, y repito siempre esto, obligatoria, y cuarentena de 14 días. Y muy estricta, por favor. Cuarentena es cuarentena. ¿Sí? La diferencia entre sintomático y asintomático es la cuarentena a partir de cuándo. Entonces, cuando son las personas sintomáticas, pues es a partir del inicio de síntomas. ¿Sí? Puede que haya estado la persona 3 días por acá, antes de que se haya confirmado el caso, y luego se lo confirma. Entonces, imaginemos que en el día 4, ¿cierto? Se identificó el caso y se le tomó la muestra. Esta es la primera muestra, ¿sí? Pero él inició síntomas el día 1. Entonces, ¿desde cuándo se cuentan esos días? Pues desde el inicio de síntomas. No desde el día 4 de la muestra, sino desde el inicio de síntomas, 14 días. ¿Sí? ¿Y cuál es el camino de él? Entonces, se toma la muestra, ¿sí? Se espera 14 días y a los 14 días se toma la segunda muestra. ¿Sí? Esta segunda muestra tiene 2 posibilidades. Que salga negativa, que es lo más seguro, y ahora veremos al final por qué, ¿sí? O que en su defecto pueda ser positiva. Si es positiva, tiene que estar 7 días más en aislamiento y en ese momento se toma una tercera muestra. Casi que esta va a seguir negativa, pero en muy poquitos casos, muy contaditos, se ha tenido que hacer hasta una cuarta muestra, ¿sí? Y después de esto, pues ya cuarta muestra ya son 28 días prácticamente, son muy raros. En el caso asintomático, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Que se coge la segunda muestra. Bueno, primero, estas personas todas igual, sintomáticos o asintomáticos son 14 días. ¿Sí? Que se coge la segunda muestra 14 días después de ¿cuándo? De la toma de la muestra. Esta era del inicio de síntomas. Estos son 14 días desde la muestra. O sea, si la muestra se tomó el día 4, a esa persona se le hace seguimiento 14 días y a los 14 días se toma la segunda. Si sale negativo, pues ya se puede ir a su casa, pero si sale positivo, hay que hacerle una tercera y cuarta hasta que salgan las muestras negativas. Bueno, ya entonces hemos pasado por varias cosas, ya hicimos casos probables, casos confirmados, y después de eso, de los casos confirmados, pues ya tenemos el aislamiento de los casos. Ahora tenemos que hacer definición de contacto estrecho, si fue o no contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho? Lo repetimos nuevamente, las personas lo conocen, pero es cualquier persona con exposición no protegida, ojo, exposición no protegida que haya compartido un espacio, ¿sí? Menor a 2 metros y por más de 15 minutos con una persona que se le haya confirmado de COVID-19. Esa es la definición básica de lo que es un contacto estrecho. Pero a veces dice, yo estoy hablando, pero estuve con mi protector, con mi tapabocas, etcétera. Pues uno piensa que posiblemente ese, no sé, ahí también tiene que ver un poquito de malicia, hay que saber si en realidad se cumplió esas cosas, pero en los protocolos está así. Esta es otra cosa que inicialmente nos preguntaba mucho, ahora ya no, porque si yo venía en un avión y entonces
todos los del avión están contagiados. No, ¿sí? Un contacto estrecho en un avión o en otro medio de transporte es aquel que no tiene protección, ¿cierto? Y que está alrededor, dos asientos alrededor de este casito, ¿sí? O sea, si el caso está aquí, entonces las dos personas de acá, las dos personas de acá detrás, las dos personas adelante, o la otra persona, asumimos que el espacio ya es 1 metro, entonces esta persona que está aquí. Hasta aquí, esas son las personas. Las que están en la parte de atrás del automóvil o del bus o lo que sea, pues no se los considera contactos estrechos. Y luego viene una parte que ha sido bien complicada también manejar, pero están las definiciones. Son los contactos estrechos del personal de salud. Entonces, veamos, son 3 cositas. ¿Cuáles son los estrechos en alguien, en trabajadores de la salud? Primero, el trabajador de la salud que no utilizó respirador N95, y mire que ya no vuelvo a hablar más de N95. Esta es la única vez que voy a hablar de N95. Trabajador de la salud que no utilizó respirador N95 o cualquiera de los otros, ¿cierto? Durante la atención de un caso confirmado con COVID en procedimientos que generan aerosoles. ¿Cuáles son? Reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia con nebulizadores, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de tos. Esos son, pues bueno, puede haber otros, pero esos creo que son los principales procedimientos que generan aerosoles. Entonces, si esta persona utilizó una mascarilla diferente, ¿sí? A la N95, digamos una quirúrgica, esa persona se considera como contacto estrecho. Segundo, el trabajador del ámbito hospitalario que proporcionó atención clínica. Me refiero al examen físico, obtención de muestras, intubación, aspirados de secreción, etc. A esa persona, ¿cierto? Confirmada. O una persona, o una atención, o las personas que brindan atención al usuario. También, esta persona. O esta, bueno, cualquiera de las dos. Que sea la persona que, la parte administrativa que tuvo contacto y tampoco utilizó los elementos de protección personal completos y adecuadamente. Por eso se recuerda recuerda de toda la institución hospitales que todas las personas en este momento del hospital deben mantener su protección personal. Y tercero, recordar también que no solamente estar en contacto con esta persona positiva, ¿cierto? A menos un contacto estrecho, esto puede ser que a lo mejor esta enfermera aquí está más alejada, pero tuvo contacto con material potencialmente infeccioso y no usó los elementos de protección personal completos y adecuadamente. Entonces, aparte de las personas, pues también es aquellas personas que no utilizan material, elementos de protección personal y puedan contaminarse con superficies contaminadas. Muy bien. Y este cuadrito yo quiero que lo tengan muy en cuenta. Entonces, con estas 3 del personal de salud, ¿cierto? Llegamos a esto, porque ahí la gente está preguntando mucho, bueno, ¿qué hacemos con estas personas sintomáticas? ¿Los aislamos? Es difícil, yo entiendo. A las instituciones que enviar a la casa personal a médico, enfermera, auxiliar, etcétera, cualquiera. Es muy complejo, pero pues el procedimiento está así. Entonces, analicemos este cuadrito que está en flujograma, pero yo lo hago así porque quiero medir la línea de tiempo. Esto que está acá, para nosotros en epidemiología es muy importante. Entonces, miren ustedes. Es una persona, ya decimos que es un caso probable, uno de esos 5 que estaba por allá, de esos 4, ¿sí?
que es un contacto estrecho con un caso confirmado. Entonces, esta persona de salud, ¿sí? Tiene dos posibilidades, que sea sintomático. Aquí está síntoma, esta persona. Esta persona sintomática, necesariamente, apenas se la clasifique como caso probable, ¿sí? O sospechoso, a lo mismo. Entonces, esta persona entra a aislamiento obligatorio por 14 días. Se le hace una primera prueba, ¿sí? Se le hace una primera prueba. Y se hace independientemente positiva o negativa, lo que haya salido. Se hace aislamiento obligatorio por 14 días. ¿Sí? A los 14 días se lo toma una segunda prueba. Si esa prueba es negativa, pues se reincorpora laboralmente. Y si esa prueba es negativa, perdón, positiva, sigue el procedimiento que veíamos antes. 7 días más y 7 días más incluso hasta que la prueba salga negativa. ¿Dónde estaba el problema? Sobre todo en las personas asintomáticas. ¿Sí? Independientemente de la primera prueba, sigue. Así salga esta negativa, se va todo este tiempo. El asintomático, igual, no se le hace prueba inmediatamente, ¿sí? Porque puede ser que esté en sus primeros días de incubación y ahora vemos al final cuadrito. Entonces, la prueba se la hace a los, miren aquí, a los 7 días. Se hace la primera prueba. Si esta prueba es negativa, maravilloso. Tiene que esperar 7 días más porque este aislamiento obligatorio es de 14 días. Espera 7 días más y se reincorpora. Ya no necesita otra prueba aquí. ¿Sí? Pero si es positiva, pues sigue 14 días y a los 14 días sí toca hacerle una segunda prueba. E igual, si es positiva, 3 días más, si es negativa. Entonces, esto yo quiero aclararlo porque ha habido muchas consultas al respecto. De hecho, había varios puntos de vista, ¿no? Incluso hicimos una revisión con el ministerio, el instituto, y decíamos, ¿por qué no hacer una segunda prueba? Aquí, si nosotros sabemos que el 80% de todas las personas que se infectan son asintomáticas, ¿sí? Nunca presentan síntomas, ¿sí? Entonces podría ser que esta persona, aparte de ser negativa, aquí siga teniendo el virus, se lo identifique por acá. Pero bueno, eso ya se dijo, solamente una prueba negativa, pero el cumplimiento de los 14 días sí es obligatorio. Posteriormente, cuando tenemos todo eso, también que tenemos que saber, bueno, y esos pacientes positivos, contacto, etcétera, ¿cómo se infectaron? ¿Sí? Y ahí en epidemiología es otra variable importante para cortar la cadena. ¿Se trató de un caso importado? Primera definición. ¿Cuál es el caso importado? Es aquel que cumpla, ¿sí? Con la definición de probable 346, 348. Estos ya son casos confirmados, ¿cierto? Pero que documente un antecedente de historial de viaje a países con circulación de casos de enfermedad. El ejemplo que tuvimos inicialmente con el evento que tuvimos inicialmente con los casos de Ipiales, ¿sí? Acuérdense, prácticamente los primeros casos que tuvimos aquí en el departamento venían de la ciudad de Ipiales. Esos o se habían infectado ya. Habían pasado en Quito, habían estado, bueno, en Guayaquil creo que tuvimos solo unos 2 casos. Pero esos son casos importantes. Segundo, ¿cierto? Los casos relacionados con la importación. Entonces, la persona positiva que estuvo en contacto con esa persona que llegó del Ecuador. Pongo el Ecuador porque por allá empezamos. ¿Sí? Eso es un caso relacionado con la importación. Hay otros casos que son de fuente desconocida, no se identifican eso. Entonces hay que registrarlos como de fuente desconocida o sin nexo epidemiológico. Y el caso 4 es el caso relacionado
con la fuente desconocida. Aquí entonces se inicia otra cadena de investigación. A este ya le perdimos, ¿cierto? Perdimos digamos, el registro de dónde se había infectado, pero a este sí lo podemos identificar. Este hace parte de los 22, pero este, de los que el 22% que hablamos, pero este no porque sí tenemos identificado. Se trataba de un contacto relacionado con fuente desconocida. Bueno, perdón, y el quinto caso, eso es un tipo de caso que no nos da mucha espera, es el caso en estudio. Ahí es cuando solicitamos a los equipos de respuesta inmediata insistir en verificar la información que nos esté dando la gente. La gente a veces por susto, por pena, por miedo, no nos está informando. Tenemos casos de niñitos menores de 1 año que de repente se les pregunta a los padres de dónde se infectar, pues dicen, no sabemos, pero ¿cómo así? Él no ha salido a la calle, pues tiene 6 meses, no ha ido, tiene que haber salido con alguien, tiene que estar con su abuelita, entonces, esos son estudiados. Obviamente hay muchos de esos que finalmente también terminan sin nexo, pero lo importante es clasificar. Muy bien. Entremos entonces al tema de investigación epidemiológica de campo. ¿Qué es la investigación? Pues es una actividad que a partir de los recursos epidemiológicos permite identificar, ¿sí?, nuevos casos. A partir de estos casos, identificar estos nuevos casos y nuevamente insisto en cortar la cadena de transmisión. Y una parte importante, la respuesta es oportuna. Una investigación epidemiológica de campo tardía, pues ya no tiene sentido porque esta persona transmite esta, y obviamente se pierde el rastro. Bueno, me toca necesariamente recordar un poquito de cuáles son los lineamientos, o cuál es la normatividad de la vigilancia epidemiológica. Hay un decreto que muchos conocimos, que era el 3518, que lo tuvimos casi por 20 años, hasta que salió el 780, que este es de hace 4 años, ¿sí? El 6 de mayo del 2016, y es el que regula, bueno, el 780 es el decreto único reglamentario del sector salud, pero en la página 500 exactamente, que es bastante largo, en la página 500 está la parte que regula la vigilancia y la salud pública en Colombia. Y ahí me quiero ir simplemente a esto, porque siguen llamando. ¿Quién hace las investigaciones? La IPS, la ARL, la EAPB. Somos nosotros. Pues miren, título 8, capítulo 1, funciones de las direcciones municipales de salud. Funciones de las direcciones municipales. Y aquí dice, literal G, dice, realizar la búsqueda activa de casos y contactos para los eventos que así lo requieran e investigar los brotes o epidemias que se presenten en su área de influencia. Yo creo que es claro. Bueno, entiendo que hay muchas personas que son nuevas en los municipios, creo que ahorita hubo concurso, bueno, etc. Para todos, esto es la normatividad. Entonces son las secretarías de salud municipales a las que les compete esto, ¿sí? A ellas, bueno, existe la posibilidad de que ellas hayan hecho contrato con las IPS, ¿sí? Eso es otra cosa. Si hicieron contratación para todo lo de vigilancia, pues les tocaría también a las IPS. Si media ese contrato y está estipulado. Si no, lo tienen que hacer aquí. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, las estructuras municipales deben estar así, siempre así. Ahorita, más que nunca. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? Sobre el alcalde. Y el alcalde debe tener un equipo, su secretario de salud municipal, su secretario de gobierno,
bueno, todo el equipo de la alcaldía, ¿sí? Que esté trabajando en todo esto. Y este equipo obviamente tiene que tener un coordinador de vigilancia. Está el secretario de salud municipal y su coordinador de vigilancia, que en la mayoría de casos, bueno, salvo categorías 1 como Pasto o Ipiales y Tumaco, que pueden tener un equipo un poquito más grande antes de COVID, pre-COVID, digamos usted, ¿sí? Que ya lo tenían, ¿sí? Pero la mayoría de municipios tienen 1 o 2 personas en vigilancia. ¿Qué les digo? No es suficiente o no va a ser suficiente, ¿sí? Tienen, en este momento salió desde los lineamientos que salieron del Instituto Departamental de Salud y también basados en los lineamientos nacionales, tienen que tener un equipo de respuesta inmediata. Disculpe. Un equipo de respuesta inmediata. Ese equipo de respuesta inmediata que apoye todo lo de COVID tiene que tener un médico, enfermera, tecnólogo, un auxiliar, un equipo mínimo de 3 o 4 personas, ¿sí? Y yo les digo una cosa, solamente 8 municipios tienen casos y la mayoría de casos están en Ipiales, en Pasto, en Tumaco, ¿sí? El resto de municipios ha tenido 1 o 2, pero van a tener más, ¿sí? Entonces, por favor, a los señores alcaldes, por favor, ¿sí? Apoyen al secretario de salud para organizar esto. Si no, se van a ver a gatas. Y si se ven a gatas, no van a poder cortar la cadena. Y si no cortan la cadena o las cadenas, la epidemia se les crece en su municipio. ¿Sí? Esos lineamientos están claros por ahí. Aparte de esto, acá en amarillito tengo el equipo de respuesta inmediata departamental que va a apoyar al municipio, pero son 64 municipios. ¿Cómo estamos entonces organizados? Les quería mostrar esto. En el momento, bueno, esta es una sola parte de la organización porque hay muchas personas que están trabajando, pero en el componente de vigilancia epidemiológica, ¿sí? El equipo de respuesta inmediata, los equipos de respuesta inmediata son 5. Tenemos un equipo con un coordinador de ese equipo, ¿sí? Para apoyar la zona centro, todos los municipios de la zona centro, para apoyar la zona pacífica, todos los municipios de la zona, para apoyar la zona sur, la zona occidente y la zona norte. Entonces, pues obviamente, son médicos, una enfermera, terapeutas, cada equipo está a veces no conformado de esta forma, pero sí, siempre en todo ese equipo hay un médico, enfermera. En algunos hay terapeutas, tecnólogos en promoción, auxiliares. Pero estos son obviamente para apoyar por nodos. Cuenten con ellos obviamente las secretarías de salud municipales. Muy bien. Todo el componente de vigilancia tiene que tener unos documentos. ¿Cuáles son? La ficha clínico-epidemiológica, como les decía, importantísima, es la que marca el inicio de toda la investigación. Pero todos los casos probables, y obviamente los confirmados después, deben tener una historia clínica, debe hacerse la investigación de campo. Hay mucho susto, yo los entiendo, porque a veces no hay los equipos de protección personal para ir a ver a ciertas personas. Pero en esos casos que decíamos que son asintomáticos o sintomatología leve, podemos hacer la investigación de campo de forma telefónica también. Me refiero a celular, o la pueden hacer por videollamada. Y se la puede hacer también como si fuera presencial. ¿Sí? Como si fuera presencial, uno puede hacer de forma telefónica, preferiblemente por videollamada, en la que usted, con el formato que vamos a continuación, pues usted va siguiendo. Y se pueden hacer muy bien, incluso a veces mejores que las que se hagan presenciales, porque el susto de ser presencial hace que la persona quiera irse pronto, etcétera. Bueno, no me detengo, pero cuando usted haga una investigación presencial, pues también tiene que colocarse su equipo de protección, grabar, utilizar
teléfonos para grabar esta, tratar de no llevar documentos, bueno, tiene algunos, no tocar cosas, estar parado, estar a 2, 3 metros de la persona. Ahí, esos lineamientos están también identificados en toda la normatividad. Hay un formato de identificación de contactos, que es el apéndice 2, que también las personas lo conocen. ¿Sí? Estos contactos que entran en el apéndice 2 no entran en el Civigila, solamente entran en el formato de identificación. Y obviamente hacer la evolución clínica. Por favor, todos los pacientes tienen que tener una evolución clínica. Necesitamos saber si se agravan o no. ¿Sí? Y nosotros los de vigilancia hacemos hasta cierta parte. Cuando entran las personas a ser sintomáticas, ya les toca a las EAPB continuar con haciendo esa evolución clínica porque tienen que monitorizarlos y evitar que terminen en unidades hospitalarias o de cuidados intensivos. Este es el formato de la investigación clínica epidemiológica que ustedes la conocen. Este es el apéndice 1 y el apéndice 2 es, bueno, ese es muy largo porque es en Excel, pero está también adicionalmente a este. Bueno, lo de muestras. Lo de muestras ha sido un problema muy serio para el departamento de Nariño, no solamente para el departamento, para todo el país, porque mucho de nuestro trabajo de vigilancia e investigación, pues, se fundamenta en el toma de muestras. Entonces, si no tenemos muestras, pues los casos se nos quedan improbables y nunca nos van a llegar confirmados. Y si no llegan a confirmados, pues no seguimos identificando la cadena y se pierde. El laboratorio departamental del Instituto Departamental tiene algunos problemas, no por la tecnología, la tenemos, ha sido por la adquisición de reactivos. Tengo entendido, hablé con Claudia Almeida ayer y me decía que posiblemente en esta semana ya podamos tener la posibilidad de hacer más de 100 muestras al día, porque mucho más, creo que estábamos haciendo muy poquitas, 20 o 30 nada más. El resto de nuestras he estado nuevamente enviando. Inicialmente empezamos con más de 100, pero después tocó volver, se acabaron los reactivos y tocó volver a mandar eso al Instituto Nacional. ¿Esas muestras de qué tipo son? Pues son de dos tipos, las genómicas, digamos así, y las serológicas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Mire, las PCR, ¿qué identifica el PCR? Disculpen si esto ya lo saben, pero es importante, hay personas que todavía están un poquito confundidas. ¿Qué es el PCR? Pues el PCR lo que identifica es el ARN o ARN viral, el genoma. Aquí está el virus, ¿cierto? Adentro tiene una capa de ARN y a su alrededor una capa lipoproteica. ¿Sí? Hacer rápidamente. Entonces, lo que identifica el PCR es el genoma. ¿Sí? Pues son técnicas moleculares muy complicadas de hacer. ¿Sí? Cuando entran al laboratorio, les cuento, me explicaba Claudia Almeida, las personas entran a las 8 de la mañana y trabajan y están saliendo 2 y 3 de la tarde. En ese lapso de 8 de la mañana a 8 ya no pueden entrar muestras porque la técnica de estas técnicas nucleares son muy complejas. Entonces, la PCR lo que identifica es el genoma. Y hay otra prueba genómica también, la prueba de antígenos, antigénica. Esta identifica los antígenos que están alrededor, o sea, la proteína S y la proteína N. Estas son propios del virus, miren. El ARN y los antígenos, que son estas proteínas. Y hay otras pruebas que son las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son posteriores, cuando ya hay una reacción antígeno-anticuerpo, cuando hay una reacción, cuando el organismo reacciona ante los antígenos, pues se producen los anticuerpos, la IgG y la IgM. Entonces, estas dos se hacen con el escobillón, ¿sí? Y los análisis directos nasofaríngeos, etcétera. Y la serológica, pues se hace obviamente con un pinchacito en el pulgar, y no en la pulpejo, sino en la parte lateral que ya no tiene, que es sin nervios. Entonces, esto es claro. Con esto,
pues podemos decir que estas pruebas PCR y antígenas se identifican rápidamente, mientras que estas otras, las serológicas de anticuerpos, vienen después. Miren este cuadrito. Miren, este es muy bueno para saber cuándo entonces hacemos las pruebas. ¿Sí? Miren este, aquí donde está el puntero, está la persona, ¿cierto?, que ha tenido contacto con esta otra persona, o cualquiera de esos casos que decíamos nosotros, probables y ya confirmados, ¿no?, que los confirmamos. Entonces, esta persona, este amarillito, tuvo contacto y prácticamente ya en pocas horas, depende de la cantidad de viremia que haya tenido y que si la persona pues estuvo hablando con estas 20 minutos permanentemente, etcétera, tuvo más carga viral, pues en horas ya empieza la persona a tener, esta es la línea del ARN, ¿cierto? O sea, miren, o sea, para la prueba de PCR, o sea, miren ustedes ya en pocas horas, en pocos días, a los 3 días, 4 días, a los 5 días, ya tiene mucho virus y se lo puede detectar con la PCR, ¿sí? Y se lo sigue detectando incluso desde antes de ser sintomático, se lo sigue detectando y a los 14 días, miren ustedes, cae el PCR. A los 14 días ya no se, bueno, sí se puede identificar, pero prácticamente ya no se lo identifica, miren usted. Este ya ha ido desapareciendo, ¿sí? ¿Hasta cuándo se lo puede identificar? Por eso decimos, se puede hacer hasta 7 días más, incluso hasta 28, pero ya los casos que hay aquí son muy poquitos. Entonces, estas pruebas, la primera, la de PCR y la de antígenos, ¿sí?, se puede hacer aquí. Hasta aquí. ¿Cuándo se empiezan a hacer las, bueno, antígenos todo este tiempo? Hasta los 14. ¿Cuándo se hacen las pruebas de anticuerpos? Desde el 7º día, más o menos, ya se empieza a detectar la IgM. Y la IgM sube, y también a los 14 días desaparece, ¿sí? O empieza a desaparecer, está hasta los 21. Y hay otra prueba, que es la IgG, que esta empieza, esto es aquí, a los 14 días, y esta es la que sí se demora, y es la que nos va a decir si la persona va a tener inmunidad a largo plazo. Entonces, eso es clave, conocer este cuadrito, grábenselo, porque ustedes dicen, ay, le tomé una prueba a los 14 días de PCR, ya no, los 14 días lo más seguro es que no, por eso las personas entran en cuarentena 14 días. Y a los 14 días se espera que la prueba PCR sea negativa. Y por esto, porque el virus prácticamente está hasta los 14 días y luego se va y desaparece. Muy bien. Finalmente, ¿cuáles son las muestras ideales? Pues el aspirado traqueal es el básico. Tenemos una muestra alterna que es el aspirado nasofaríngeo. Primero el aspirado traqueal. El aspirado nasofaríngeo, otra es una muestra alterna que es el hisopado nasofaríngeo orofaríngeo, y pues otras muestras ya mucho más difíciles de hacer, lavado bronquioalveolar o bronquial. Quería terminar prácticamente con este diapositiva, me faltan 2 más simplemente de normatividad. Estábamos a raíz de los casos que tuvimos en el batallón, que ustedes saben, el cabal de Ipiales, pues tuvimos 19 casos y ese es el primer conglomerado que hemos tenido aquí en el departamento de Nariño. Entonces, ¿qué hacer con esas personas? Hablarnos de conglomerados. ¿Qué es un conglomerado? Pues es un grupo de personas. Es un grupo de personas, ¿sí?, de cualquier tipo. Trabajadores de la salud, población indígena, población militar, como el caso del batallón, los migrantes, población carcelaria, etcétera, etcétera, conventos, estaban escuchando por ahí en otro país, en un convento, unas monjitas. Vale, eso es un conglomerado. Es un conglomerado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo investigamos? Obviamente en investigación propia de los casos que se presentaron.
En el caso de los soldaditos de acá, hicimos seguimiento a sus contactos cercanos. Pero lo que se recomienda en conglomerados de este tipo, si se identifican casos positivos, es tomar muestras. ¿Pero a quiénes les tomamos muestras? Es que por ahí decían, no, se presentó allá en eso, vayan y háganle a todos. No, pues tenemos unos protocolos que nos dice, sí, vamos a hacer muestras, sí, hay que hacer un muestreo. ¿A quiénes? A esas personas dentro de ese conglomerado que tengan sintomatología de infección respiratoria aguda leve. A esas personas con fiebrecita, con tos, con desnidofagia. Ahora, si tiene recursos suficientes, pues a todos, ¿cierto? Pero inicialmente, pues lo que se habla en los protocolos es, primero, identificación de esos conglomerados hay personas, y segundo, ir a hacer. Entonces decían, vayan y hagan muestras en la cárcel. En la cárcel, en las cárceles nuestras, me refiero a que pues todavía no se han reportado casos. En el momento que hay un caso, seguramente hacemos la investigación de ese caso de contactos y seguramente como es un conglomerado empecemos a hacer muestras a todas esas personas que tienen sintomatología. Muy bien, este es un breve resumen. Mire que para todo hay información. Si ustedes entran a la página del ministerio, aquí saqué unos poquitos, pero ahí hay lineamientos para el reporte de accidente ocupacional, lineamientos para la salud de las gestantes y del recién nacido, lineamientos para la población de gente privada de la libertad, lineamientos para detección y manejo de las personas en situación que están en la calle, lineamientos para pacientes sospechosos y para el transporte asistencial de esos pacientes. Lineamientos, vean, aquí está mucho más amplio esa parte de diagnóstico, ¿no? De las pruebas y todo eso. De las pruebas. Se me olvidó, ¿cuáles son las pruebas rápidas? Discúlpenme, regreso, ¿cierto? Porque la pregunta es, ¿cuáles son las pruebas rápidas? Pues pruebas rápidas, hay PCR rápida, hay pruebas antigénicas, pero creo que esas aquí no se van a utilizar inicialmente en Colombia. Las pruebas rápidas más comunes son las serológicas, y esas creo que es las que se están comprando, obviamente, y son las que uno detecta después de los síntomas. Les hablaba de lineamientos para pruebas diagnósticas, también hay orientaciones para limpieza y desinfección de viviendas, orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención de salud, orientaciones para la contención y mitigación de personas que están en centros de vida, centros vía, centros de protección y estancia de adultos. Hay la orientación para el manejo y traslado de disposición de cadáveres, que precisamente el día de hoy se estaba presentando otra versión. Es que de todas estas, como les decía, hay versiones. Orientaciones para elementos de protección personal, este es importantísimo, ¿sí? Y también están ahí. Bueno, miren Doctor, ustedes, buenas tardes. hay muchísimos, perdónenme, termino ya. Hay Ok. mucha información, ¿cierto? Hay mucha información disponible, no solo en la página del Ministerio, sino en el del Instituto Nacional de Salud. Quiero agradecerles a ustedes su atención, con mucho gusto, y si puedo contestarles algunas preguntas pues, que tengan que ver con vigilancia, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Buenas Las tardes. personas que manejan, ¿me pueden explicar el tema, cómo vamos a hacer? Vamos contestando, no sé. Doctor, yo me atreví a pedir el micrófono porque quiero comentarle un caso relacionado con la cuarentena del hospital, perdón, del batallón de Ipiales. Resulta que mi nombre es Diana Díaz, soy la coordinadora de vigilancia en salud pública del área de sanidad policía y del Fondo de Seguridad Social en Salud de la Universidad de Nariño. Resulta que en esta oportunidad voy a hablar por sanidad policía. Con esos 18 soldados que salieron positivos, había un grupo de 39 uniformados de SMAT y de aquí del MEPAS, residentes aquí en Pasto, y estaban en comisión apoyando. Resulta que la Dirección de Sanidad envió unas pruebas rápidas. Ayer se le tomaron a todos los 39.
y de esos 39 salieron 2 con las pruebas positivas, con esa prueba Perfecto, rápida. maravilloso. Creo que iban Entonces, dos grupos de epidemiólogos a trabajar allá, ¿cierto? A coordinar sí, todo el sí, tema. sí, una comisión vino y se fueron allá. Entonces, doctor, la gran interrogante que yo tengo en este momento, a esos pacientes ya los notificamos y le tomamos la prueba para PCR en tiempo real, a esos 2 que salieron ya positivas en pruebas. Pero a mi compañera, como yo estoy en teletrabajo por una persistencia de morbilidad, mi enfermera acompañante, que me acompaña en el proceso que está presencial en Sanidad Policía, le manifestaron que lo ideal sería tomarle la prueba a todos los 39. Esa es mi gran inquietud. Esos pacientes, esos soldados a cuales les diagnosticaron el COVID, ¿no es cierto? Pues las pruebas desafortunadamente no sé si salieron tardías o cuántos estarían ya infectados. Nuestros Ya, policías convivieron con ellos pues en el alojamiento y en muchos espacios con su tapaboca básico y con sus medidas de higienización y lavado de manos, pero eso no asegura nada. De todas maneras, doctor, eh, desconozco si están en la etapa los 7 primeros días o están ya un poquito más hasta donde esas pruebas puedan ser, sea la necesidad de tomar el hisopado nasofaríngeo o el aspirado nasofaríngeo. vea Diana, cuando se identifica el primer caso, o los 2 primeros en el batallón, ¿sí? Se identificaron contactos, los contactos, digamos, más estrechos. Me imagino que los que estuvieron compartiendo el dormitorio y cosas de esas, el comedor, o era del pelotón que salió, etcétera. A todos esos se los caracterizó en su momento como casos probables. Ya vimos las definiciones, o sea, contacto estrecho con un caso que salió positivo. A todos esos casos probables se les debió tomar, y de hecho se les tomó inicialmente a todos esos la prueba de PCR. De todos esos, obviamente, no todos salieron positivos. Después salieron en total aparecieron, todos los que se les tomaron muestras, fueron los 4 primeros, luego 7 más. Sí, en total fueron 19 casos. ¿Sí? Entonces, ahora si ustedes continúan haciendo la investigación y ya lo manejan como un conglomerado, pues la idea es que se inicie la investigación de cada una de esas pequeñitas cadenas que tuvieron. Puede ser que el soldado otros nuevos, porque van apareciendo más casos. Entonces van apareciendo más casos y ese caso tiene otros contactos y ese otros contactos. Entonces, inicialmente habían 4, ahora son 17 o 19. Entonces, hay que hacerle la cadena epidemiológica a cada uno de esos 19. Y si esos 19 tuvieron cada uno 2 contactos, pues hay que hacerle a esos 40 personas la prueba. Lo ideal, hay que hacer la PCR. Ahora, si hay capacidad para hacerle a más personas, digamos, hacer un muestreo, ¿sí? Como le decía, de personas que dentro del batallón, así no sean contactos, tengan sintomatología, pues se le puede hacer. Entre más pruebas se hagan, ¿sí? Entre más capacidad tengamos de hacer pruebas, pues mejor. Igual, todas esas personas, miren, todas esas personas entran a cuarentena. El problema que hemos tenido allá, creo que, bueno, ustedes ya creo que lo solucionaron, es cómo hacer cuarentena dentro de un batallón. Doctor Tomás. Bien, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por su presentación. A continuación, con el doctor Casas hemos recogido algunas preguntas desde Facebook y desde la plataforma Zoom. Voy a tomar la primera pregunta y luego le cedo la palabra al doctor Juan Carlos, al doctor Casas. Doctor Juan Carlos, nos preguntan, Julio, o más bien aporta desde Facebook Julio César Ramírez, muy pertinente hablar sobre la importancia de la cultura ciudadana como herramienta para disminuir los efectos negativos de la pandemia. Doc, al respecto, ¿cuál es su posición? Sí, 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 sí. Sí, esto es cultural, obviamente.
Es cultural, es de colaboración, es de compromiso, ¿sí? Especialmente en todo lo relacionado que tiene que ver con el aislamiento social, el cumplimiento de normas y el cumplimiento de la cuarentena. Les quiero contar cosas, pues con esto muy tristes, de personas que lamentablemente no cumplieron con la cuarentena y a pesar de haberse les dicho, miren, tienen que guardar sus, eh, tienen que guardar ciertas normas, tienen que estar, pues la gente no cumple, no piensa que esto puede ir más allá de lo que está pasando, porque hay muy poquitos casos inicialmente. Entonces, tiene toda la razón. Esto es cultural. Nosotros solitos, no podemos. ¿Sí? Nosotros ya les avisamos, no vamos a poder. Estamos haciendo seguimiento, ya lo vieron ustedes, a casi 500 personas. ¿Sí? Seguir más va a ser imposible por más personas que tengamos médicos trabajando en vigilancia. Entonces, el apoyo comunitario, la credibilidad que se le dé a la normatividad, ¿sí? Es fundamental por esto. Sí, de hecho, tiene toda la razón. Esto es un problema, obviamente, es un problema de todos nosotros. No es solamente del sector salud, no es solamente del sector trabajo, etcétera. Es un problema sociocultural. Doctor Casas, ¿tiene alguna pregunta desde Zoom? Sí, doctor Vela, muchísimas gracias por su excelente presentación. Tengo varias preguntas que han llegado por el chat de Zoom. La primera, doctor, hace referencia a una solicitud de una dirección local que no se identifica sobre la muestra de un paciente tomada el 14 de abril, perteneciente a una EPS, que hasta el momento no ha tenido el resultado con un paciente sospechoso para la patología, doctor. Sí, cuando les hablaba de un poquito de las muestras, les decía que hemos tenido mucha dificultad nosotros con el procesamiento de muestras. Primero por las tan poquitas muestras que están procesando aquí. Como les decía, prácticamente están 20 o 25, pero por falta de reactivos. Entonces, están llegando muchas muestras. Ustedes vieron ahí cuando yo les decía 1,200, pues es que esa es la cantidad de muestras, porque esos son los casos probables, ¿sí? Y que se han descartado 1,000 ni sé cuánto, o sea, que mucho muestra se ha hecho, se ha descartado. Ahora, tenemos que tener, pues, no sé si poder decir tener paciencia, porque pues se nos va de nuestras manos. No tenemos reactivo, pero se está haciendo todo lo posible, se está haciendo toda la gestión para esta semana ya tener posibilidad de al menos se está procesando 100, incluso más muestras. Por ahora, muchas de esas están en Bogotá. Y como yo les decía, ¿sí? El instituto tampoco tuvo la capacidad para eso y por eso tuvo que contratar a otros laboratorios. Entonces, hay muestras incluso que están repartidas no solamente en el instituto, sino en otros laboratorios de Bogotá y que son las que nos están llegando. El caso de esta IPS no es el único, sabemos que tenemos todavía problemas, tenemos cerca de, creo que, pendientes, no sé, 180, 190 muestras y eso es muy complicado para nosotros, tener personas en espera ahí de saber los resultados. Pero, independientemente de eso, esa persona que está sin ese resultado tiene que estar al menos 14 días pues en aislamiento. Ok, doctor Vela, muchísimas gracias por su explicación. Hay otra pregunta relacionada con el comportamiento de los casos en el departamento de Nariño. Sabemos que hay un foco importante en Ipiales, otro foco importante en Tumaco, hay otro foco importante en Pasto, por supuesto, y la pregunta de nuestro participante es si en esas circunstancias se considera área de circulación ya a todos los municipios del departamento de Nariño para COVID-19. Claro, eso les explicaba. Cuando entramos en una fase de mitigación, ¿cierto? Cuando se pierde el número de casos en los que se hace seguimiento. En este momento, pues, como les decía, solamente son 8 municipios del
departamento, en cuales podemos hablar de que se ha perdido la identificación. Posiblemente pues, estamos hablando de ipiales. De todos los que hay ipiales, hay algunos que se perdieron, no sabemos dónde están. Entonces podemos decir que hay circulación, sí señores, hay circulación viral. Sí, en Tumaco es posible también que ya haya más. Aquí en Pasto todavía creemos que no estamos directamente todavía en la fase de mitigación. Los casos que hay en Pasto están siendo identificados, el nexo epidemiológico lo tenemos, esas personas, digamos, las tenemos en cuarentena, se les hace el seguimiento. Por ahora, yo les puedo decir que casi todos los casos de Pasto, o sea, están con un nexo epidemiológico identificado. Y Piales sí les puedo decir que hay circulación, Tumaco identifican. Los otros municipios pues tienen un casito, dos casos en Cuaspud, pues ese casito de Cuaspud y sus 5 o 6 contactos pues los tenemos identificados. En los otros municipios no hay. Sí. Muchísimas gracias. Hay la siguiente pregunta tiene que ver con la ruta a seguir con el personal de salud cuando, por supuesto, tiene contacto estrecho con un paciente y tiene una prueba positiva para COVID-19. En primer lugar, aunque este es un tema seguramente no solo desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, sino desde el tema administrativo, si la conducta es reportarlo a la ARL, doctor. Es un trabajador, está relacionado con que haya sido una enfermedad de trabajo. No sé, no le entendí. Mauricio, ¿me puedes repetir? Doc, hay fallas en el audio, pero bueno, voy a repetirle, doctor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la ruta a seguir con un trabajador de la salud que ha tenido contacto con pacientes y que tiene una prueba positiva para COVID-19? La conducta, el participante pregunta si la primera conducta es el reporte y el manejo seguramente por la ARL. Claro, claro. El COVID de los trabajadores de la salud ya está identificado como una enfermedad de origen laboral. Y la ARL tiene que, como les decía, que sea probable que ya sea positivo, pues que les haga una prueba negativa. Pero sí, obviamente es considerado una enfermedad de origen laboral. Ok, la siguiente pregunta sobre un paciente que se haya recuperado inicialmente, pero que reinicie con la sintomatología o persiste la sintomatología, aunque leve, y que cumplió su aislamiento incluso por más tiempo, ¿se le debe realizar nuevamente la prueba? Si a los 14 días esa persona se le realiza la prueba y sale negativa, se puede reincorporar. Si esa prueba es positiva, 7 días más. Y si sigue siendo positiva, 7 días más. Prácticamente podrían ser negativa. Y los días que dure. Puede ser incluso 28 días que la persona está en aislamiento. Son poquitos los casos, pero ha ocurrido. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Vela, por su excelente presentación. Como siempre, usted muy concreto, muy objetivo en sus presentaciones. Doy paso al doctor Tomás por si tiene preguntas por las redes sociales. Doctor Casas.
tuvimos un problema de fluido eléctrico, estamos saliendo a través de datos móviles y el doctor Tomás está fuera de línea. Ok, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia. Mañana tendremos la participación de la Universidad de Nariño y el Colegio Colombiano de Psicólogos con todo el tema de salud mental en tiempos de pandemia. Entonces los esperamos puntuales a las 5 de la tarde. Agradecer al Instituto Departamental de Salud, a la Gobernación de Nariño, a las sociedades científicas de medicina interna, la Sociedad Científica de Pediatría, la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, a la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, a la Universidad de Nariño, por supuesto, con sus docentes, con el CESUN y demás participantes, al ingeniero Juan Carlos Castillo, con toda la disposición de la tecnología para llevar a cabo esta conferencia. Los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.